Buenas noches. Cuando nosotros caminamos por el capítulo 12 de Romanos, encontramos, como en toda la palabra, esas pautas para seguir. Si nosotros usáramos más seguido esas pautas, ¿cómo sería diferente nuestra vida? Tendríamos un resultado totalmente diferente al que vivimos. Cada uno de nosotros viviendo una mejor vida, una vida más cristiana y créeme, una vida más feliz. Porque cuando empezamos a vivir bajo esos preceptos, pues vamos a tener una vida en paz. Vamos a caminar en una vida de amor. Vamos a cumplir cada uno nuestros deberes. Cada uno va a procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y eso da como resultado una felicidad, una tranquilidad, una paz en nuestra vida. Cuando nosotros evaluamos realmente nuestro corazón, encontramos que es muy común, es muy normal sentir esa necesidad de defendernos, querer tomar represalias, de alguna manera si pensamos que somos maltratados. Pero ¿será que eso es lo que encontramos en la Biblia? ¿Será que eso es lo que Jesús enseñó? Cuando nosotros vamos allá a Mateo, capítulo 7, versículo 24 en adelante, o Juan 14, 21, nos encontramos ante el Sermón del Monte. Y entonces Jesús enseñó sobre las cosas que él había vivido. Y él lo que quería era mostrarnos el camino que cada uno deberíamos seguir. Jesús dijo que cualquiera que oyere esas palabras y las hace, o sea, las vive, será comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por tanto, deberíamos evaluarnos sobre qué estamos construyendo nosotros. Porque es una casa que se va a mantener en pie, a pesar de las tormentas, a pesar de los chaparrones que la golpean. Y esos eran las enseñanzas y preceptos que Jesús nos daba. Y es algo que si nosotros le amamos, le obedecemos. Y ahí nos habla de cómo ser nosotros. Pero también, si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 38 al 45, encontramos que debemos amar, bendecir y orar por nuestros enemigos. Debemos bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos ultrajan, a todos aquellos que nos persiguen. Ahora, Jesús también nos dice que en el antiguo pacto era ojo por ojo. Pero Jesús nos habla de un camino totalmente diferente. Tú y yo deberíamos seguirlo. Pablo también nos habla de que no deberíamos vengarnos nosotros mismos. Porque la venganza es algo que a Dios le corresponde. Solamente Él puede hacerlo y lo hará de una manera justa. No devolviendo mal por mal, sino procurando lo bueno delante de los hombres. Nosotros no fuimos llamados a ser vencidos por el mal, sino que debemos vencer con el bien el mal.
Y eso lo encontramos en Romanos 12, 17 al 21. ¿Cómo te comportas tú con aquel que no se comporta bien? Nosotros no debemos ser malos con ellos. A veces es una reacción propia de lo que tiene guardado en su corazón. A veces la persona busca de quitarse de algo que le hicieron, de una amargura que trae o muchas cosas en su corazón. Pero no debemos olvidar que siempre esa tendencia humana es a defenderse, a responder de la misma manera en que se comporta el otro. Todo aquel que se opone y para nosotros cree que está oponiéndose mal, debemos hacer lo mismo. Pero la palabra del Señor nos habla que no debemos pecar. Que ese pecado en nuestra carne quiere atacar, quiere vengarse, quiere amenazar, quiere responder y lo más grave, se quiere justificar. Y es grave porque todo el mundo busca justificación para lo que hace. A veces se justifican contra la misma palabra. A veces se justifican contra ellos mismos. Siempre quieren darse la razón, que es lo más grave. Por eso siempre quieren tener la última palabra. Siempre quieren estar superiores en toda situación. Y siempre quieren sentirse que ya llegaron a la cima, que ya saborearon el éxito de la venganza. Pero eso no es de Dios. Eso de juzgar, acusar, criticar, acudir a otros para que nos apoyen no debería ser. Es más, muchas veces la venganza, y como dicen los muchachos, es sapear al otro. ¿Y usted por qué me viene a mí a hacer tal cosa si el de al frente mire cómo está? Usted luego no se ha fijado en fulano, en sultano, perencejo. Estamos juzgando, estamos señalando, pero a la vez nos estamos desquitando. Ay, a mí sí me regaña y porque a mi hermano no me regaña. A mí sí me exige y porque a mi hermano no le exige. Y empezamos a mirar las cosas como para equilibrar la balanza y no sentirnos tan mal. O sea, no fui yo nomás el que la embarré, hay otro que la está embarrando. Ah, pero a mí sí me exige, pero fulano llegó tarde, no sé qué día. Y acuérdese que el lunes, el martes, el miércoles, y empezamos a sacar todo el calendario completo y no nos damos cuenta que nos estamos tratando de justificar, a pesar de que sabemos que está mal, queremos que a otros los hagan sentir igual. Entonces están justificando que es que a mí me persigue, pero a aquel no. Eso significa que usted tiene preferencias. Tenemos que tener cuidado, porque esa no es la manera de reaccionar. A pesar de que esas tentaciones son comunes para los hombres, como dice 1 Corintios 10:13, pero cuando somos tentados, siempre hay una salida. Siempre Dios nos da la salida para poder soportar. Podemos vencer sobre todas las tentaciones, esa tentación de desquitarme porque si a mí me castigaron, ¿por qué no lo castigan a fulano? Y voy a hacer que los castigue a fulano, sultano, perencejo. Y a veces esos desquites salen caros. A veces arrasamos y no nos damos cuenta. Y es grave porque nunca medimos las consecuencias y no vamos procediendo en contra de la palabra. Jesús nos enseñó a vencer toda clase de tentaciones. Y nos da esa posibilidad para que nosotros venzamos toda tentación.
Entonces no es que cuando a ti te maldigan, entonces tú tienes que responder con maldición. No, 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 no. Jesús lo maldijeron, Jesús padeció, pero si leemos la palabra nunca ni estaba amenazando. Él lo único que hacía era encomendar la causa al que juzga justamente, como dice Primera de Pedro 2:23. Cuando nosotros miramos en la palabra, en Hebreos 17, pues sabemos que el Señor se humilló y encomendó su causa al Padre. Jamás permitió que sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad la dominaran. Siempre no solo escuchó al Padre, sino también hizo la voluntad del Padre. Por eso no necesitamos tener grandes enfrentamientos con la gente para hallar algo en nuestras vidas. Algo como para el ser contradicho puede mostrarnos algo. ¿Eso qué quiere decir? Que, oiga, si yo sufro, debo aprender a reaccionar como debería reaccionar. Muchos lo que hacen es reaccionar impulsivamente. Muchos se dejan llevar por la ira, por el dolor, por tantas reacciones que no deberían ser. Por eso tenemos que aprender a obedecer la palabra. Santiago nos dice que debemos ser tardos para la ira, tardos para hablar, pero prontos para oír. Recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvarnos de nuestras reacciones anímicas. Eso lo encuentras en Santiago 1 del 19 al 22. Y muchas veces en lo que a ti te parece, ni siquiera era para ti. La gente muchas veces se ofende porque es que están hablando de ellos y ni siquiera lo están nombrando, sino que supone que todo el mundo habla. Tú no debes suponer. Si tú tienes una inquietud, ve y plantéala. A veces nosotros tomamos las cosas en el aire y las asimilamos. Eso es propio del ser humano. Así no se esté hablando de ellos, así no se esté diciendo, así no aparezca en la escena, pero son tan importantes que creen que es de la única persona que se habla. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Pero también, no se te olvide, cuando alguien te diga algo, examínelo, pero cuando muchos te digan algo, examínate. Porque a veces nosotros también nos encargamos de empezar a encender y a encender y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. En algún momento, una persona le comentó a otra que le pareció ver. Dijo, mire, me pareció que era fulana de tal. La otra persona recibió el mensaje, se encontró con un amigo y le dijo, oiga, sí sabe, ¿no? Vieron a fulana de tal en tal parte. Este paciente se encontró con el esposo de esa fulana y entonces le dijo, oiga, hermano, su señora ¿dónde estuvo el fin de semana? Porque la vieron en tal parte. Dijo, ¿cómo así? Sí, claro, ¿no? El sábado, pues, ¿dónde estaba tu señora? Es que alguien me comentó que le pareció verla en tal parte. Dijo, no, pues mi señora estaba con unas amigas. Pero tan raro es hacia el otro lado. El hombre se despidió, no dijo nada, pero llegó a su casa, armó la grande. Su señora le dijo, pero mira, yo estuve hacia el sur con mis amigas, estuvimos fulana, sultana, perenceja, bueno, ahí le nombró las personas que habían estado. Sin embargo, él quedó ahí con la espinita y empezó a llamar a las amigas. Y todas las amigas le confirmaron que sí, que habían estado hacia el sur. Y le dieron la hora más o menos y dijo, no, pues desde allá hasta la casa, bueno,
Pero no sé, entonces, ¿para qué tanto chisme, tanto cuento? Él fue y le preguntó al amigo, se supone, le digo, ¿cómo así? ¿Quién te dijo que la habían visto? No, no, es que hay una persona, fulana de tal, me comentó. Entonces fueron y le preguntaron los dos y entonces dijo, no, no, pues, a mí me contaron que les parecía. No, no, es que es muy diferente que la vieron a que les pareció verla. No, 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 no. A mí lo que me dijeron fue que parecía que estuviera. Él no quedó tranquilo hasta que aclaró la situación, supo de dónde había partido el cuento. Y cuando llegó donde esa persona le dijo, bueno, cuéntame, ¿qué viste? No, pues yo vi una persona de espaldas con el cabello así, medio liso, y a mí me pareció que era su señora. Estaban en tal parte, a tal hora, estaba con fulano, sultano, pero ahí le dijo con quién estaba. Dijo, no, pues que mi señora no conoce a esas personas. Y a esa hora no pudo ser. O sea, ¿te pareció? No, no, ¿por qué no hablamos con esa persona que se supone que estaba con ella? Entonces hablaron y le dijeron, no, no, un momentico. Esa persona era fulana de tal. ¿Cómo así? Ah, sí, sí. Ahí estuvimos tan, tan, tan. Y esta persona. Mire, aquí yo la tengo en una foto. Mire, está de medio lado. Así en el cabello se parece a mi señora, pero ni de lado ni de ninguna forma se parece a mi señora. Mi señora es un poquito más alta, es más delgada. Todo el cuento por no procurar lo bueno. Y lo bueno es orar antes de cualquier cosa. ¿Cuántos conflictos, cuántas cosas se han presentado? Primero por no tener nuestra lengua quieta, como dice Santiago. Y lo segundo, porque muchas veces suponemos las cosas. Y cuando procedemos por venganza, pues, ¿qué decir? Y mire que estamos hablando en varios aspectos, porque es muy común. Ahora, yo no voy a decir que es muy común en la vida cristiana, no, es muy común en el ser humano. Que como cristianos deberíamos ser diferentes, sí, claro, totalmente, me identifico. Pero ¿y si no? Acuérdense que es triste ver, pero a veces no se marca una diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Y a veces los mayores chismes se presentan en la iglesia. Y quiero decir algo, yo no estoy hablando de mi iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. No estoy hablando de la iglesia de Dios que nos permite pastorear, porque a veces creen que es que uno está poniendo la foto de la iglesia y dicen, uy, ese pastor, pero ¿en qué iglesia anda? No, no, no. Es que uno conoce la iglesia, conoce las diferentes congregaciones, pues entonces uno sabe cómo se mueve el ser humano. No, eso no pasa en mi iglesia. Mire, a nosotros muchas veces nos pasa como los padres, los últimos en enterarse son ellos, porque nosotros creemos que estamos pastoreando santos y el Señor muy claramente nos dijo que, oiga, que Él viene a buscar a los pecadores. El que pastorea a los santos es el Señor. Nosotros nos toca pastorear ovejas y como ovejas todos nosotros somos patiquebrados. Así como dicen las damas, algún defecto deben de tener. Entonces tenemos que mirar también esa parte. Pablo también nos hablaba de que a pesar de todo, él tuvo su atribulación. Pablo también fue perseguido, fue derribado, pero él siempre llevaba en su mente al Señor. Y siempre trató de responder a las virtudes de Jesús, 2 Corintios 4, 8, 11. Eso es lo que significa vencer el mal con el bien. Él había hecho mal,
Después empezó a hacer el bien, pero sin embargo la gente le hizo mal. Y entonces es cuando uno tiene que refugiarse en el Señor, buscar la paz en lugar de la angustia, en lugar del conflicto. Y muchas veces tenemos que tener en cuenta la reacción que tenemos. Porque a veces la reacción nuestra es airada, pero no escuchamos. Oímos, pero no escuchamos. Y muchas veces ni siquiera razonamos, sino vamos resolviendo las cosas por instinto. Y el instinto del hombre no es que sea muy bueno. Por eso hay dicen los abogados que fue en ira e intenso dolor. No, eso es reaccionar bestialmente. Por eso el mal, ese que hay en nuestra propia naturaleza que nos hace reaccionar como no se debería, esas pasiones, esos deseos que surgen en nuestra carne, que sentimos que como que nos queman, deben ser vencidas con el bien. Y a veces le dicen a uno, pero ¿usted por qué no contesta? ¿Usted por qué no reacciona? Hay momentos que uno debe quedarse en silencio. Hay conflictos que no son de uno, son del Señor. Y entonces es cuando debemos ver, creer y crecer en la virtud, en el fruto del Espíritu. Es ahí donde debe crecer en nosotros. Y estamos hablando de paz, paciencia, benignidad, amor, gozo, todas estas cosas. Ahora, en medio de los conflictos, tener gozo. Tenemos gozo en el Señor. No es fácil, pero si nos tomamos de la mano del Señor, por lo menos vamos a sentir esa tranquilidad. Siempre vas a tener oportunidad de encontrar tu vida y perderla. Y estoy hablando de tu vida espiritual. ¿Y qué decir de la vida física? En la vida espiritual podemos perderla o mantenerla en la vida física hoy en día con los problemas. Hoy en día como la gente responde, ya uno no sabe. Pero en la vida espiritual también. Como dijo Pablo, no hay nada más hermoso que perder la vida a causa de Cristo. Y entonces es cuando en las situaciones debemos crecer en las virtudes de Cristo. Y en las persecuciones, en las maldiciones, en los insultos, en los atropellos, debemos saber lo que nos enseñó el Señor. Que cuando te traten injustamente, puedes acudir al trono de la gracia. Y de allí recibirás ayuda. Y muchas veces la gente se va a aterrar y entonces vas a responder con esa paciencia, con esa misericordia, con esa longanimidad, con esa compasión, con esa bondad, con ese amor. Y va a tener un efecto mucho mejor en aquellos con los que tratamos que con las reacciones de nuestra carne. Eso es diferente. Y es así como deberíamos ser. Y es así como deberíamos estar. Y es así como deberíamos caminar en nuestra vida cristiana. Hay quienes piensan que pueden vivir a su manera. No les importa cómo. Y siempre están diciendo que no les importa lo que digan la gente. Yo no vivo del que dirán, yo no vivo de lo que piensen de mí. Es más, hasta Dios me comprende. Pero cuando tú vas y buscas en las Escrituras, esa no es la manera ni de actuar ni de comprender de Dios. Y cuando tú eres un hijo de Dios, mucho menos. Segunda de Corintios 8:21. Sino procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, más aún
delante de los hombres. ¿De qué otra manera puedes tú testificar que tú estás en la luz, que tú estás en la verdad, que tú caminas en la verdad de Dios, si tus obras no son buenas? Muchas veces se habla, se predica, pero no se vive la palabra. Muchas veces se está haciendo como el fariseo hipócrita que condena allá en la escritura del Señor. Y Él es muy claro: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Duro. Jesús también dijo: para que vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando la palabra dice que procuremos ser buenos, pues deberíamos evaluarnos qué están viendo de nosotros, independientemente que no te importe lo que la gente piense de ti, pero debería importarte lo que Jesús piensa de ti. Es cierto, la gente puede vivir en glotonería, en borracheras, en lujurias, en laxivias, en contiendas, en envidias. Estoy andando por Romanos 13, 13, 14. Pero los hijos de Dios andan como de día honestamente y se visten del Señor Jesucristo y no hacen caso de la carne en sus deseos. ¿Qué abrigo tienes? ¿El de lobo o el de oveja? ¿El de Cristo o el del mundo? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos tener? Por eso hay que orar, para que el Señor nos bendiga y podamos tomar los preceptos de tal forma que la gente vea a Cristo. Ese Cristo que lo llevamos nosotros, como ese olor de suavidad para que anhelen venir a Él. No podemos negar que como seres humanos sí nos podemos airar y quisiera uno ahorcar a todo el mundo. Pero ese no es el proceder que tenemos que tener en Cristo. Hay que amar al prójimo. A pesar de todo, hay que amar al prójimo. Y la imagen de Cristo se debe revelar en nosotros. Ese debe ser nuestro gran interés. Tú y yo estamos aquí de paso. El objeto de tu vida, el objeto de mi vida, no es buscar nuestro propio beneficio ni nuestra propia venganza. No, no, no. Es buscar el bienestar de muchos para que sean salvos y quieran seguir al Señor. Por eso la palabra recalca: procuremos lo bueno, el buen caminar, el buen testimonio, el buen compromiso en cada uno de nosotros. Muchas veces tú crees que te estás revelando al mundo, a la sociedad, a la familia, te estás desquitando de alguien y lo que estás haciendo es revelarte al Señor. Muchas veces ese alguien al que tú crees que te estás desquitando ni siquiera se da cuenta del desquite. Pero el Señor sí se está dando cuenta. Muchas veces en lugar de ir contra la persona, vamos contra los preceptos de Dios, o sea que vamos contra Dios. Es que me voy a vengar de mis padres y entonces yo voy a hacer esto. ¿Cuántas niñas embarazadas porque se querían vengar de sus padres? ¿Y quiénes
Y lo digo con respeto y tómenlo de una forma amable. ¿Y quiénes salieron perdiendo? ¿Todos? ¿Cuántas jóvenes o cuántos jóvenes se van en rebeldía de su casa un día y tienen problemas y después las consecuencias son de por vida? Hace poco un joven salió de su casa y en rebeldía, entonces se fue con sus amigos y donde estuvieron hubo un problema, alguien sacó un arma, disparó, no con intención de darle a nadie, pero le dio y quedó muy mal y fue una consecuencia de por vida. Y él mismo lo dice, que él en rebeldía está pagando las consecuencias. Y obviamente, claro, él está pagando las consecuencias, pero alrededor de él todas las consecuencias que trajo por una imprudencia. Y yo sé, alguien me decía, pastor, Dios tiene el control. Claro, Dios tiene el control de cada situación, pero hay muchas situaciones que uno se las busca. Y Dios nos libra de muchas cosas. Yo estoy de acuerdo. Pero es que el proceder de ira, el proceder de dolor, el proceder de rebeldía, deberíamos evaluar nuestro corazón. Deberíamos evaluarnos con respecto a los preceptos bíblicos y deberíamos caminar más sobre Romanos 12 y mirar cómo está nuestra vida cristiana. Por eso hoy te invito a que le ores al Señor y que sea Él el que te vaya guiando en ese evaluar con respecto a la palabra. Porque a veces nosotros nos evaluamos con respecto al parecer y vamos chuleando y estamos sobrados nosotros. Pero con respecto a la palabra, con respecto a los preceptos y con respecto a Dios, ¿cómo estamos? Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, perdónanos Señor, porque muchas veces nosotros en nuestro ser hemos sentido esa sed de venganza, Señor, de cobrar, Señor, todo aquello que hacen porque queremos que muchas veces hacer justicia por nuestras propias manos. Papito Dios, a veces se nos olvida en medio del afán, de la ira, de las circunstancias, Señor, que solo tú, Padre misericordioso, eres el vengador, pero es un vengador justo, Padre bondadoso. A veces se nos olvida que cuando nosotros acusamos, señalamos, hay 3 dedos que nos están señalando a nosotros y que a los primeros que tú examinas en tu justicia es a cada uno de nosotros. Por eso, Padre misericordioso, hoy queremos, Señor Padre Santo, que seas tú, Padre misericordioso, en nosotros. Perdonándonos, Señor, Padre misericordioso, y también llevándonos, Señor, a portarnos diferente, Padre misericordioso, en nuestro caminar. Te damos gracias, Señor, porque una y otra vez nos exhortas, Padre misericordioso, por medio de tu palabra, para que seamos personas diferentes, Padre Santo, para que seamos tus hijos, Padre misericordioso, en medio de este mundo, en medio de este caminar, Señor. Papito Dios, que a pesar, Señor, de las situaciones que vivimos, Padre misericordioso, cada uno de nosotros marquemos la diferencia. Cada uno de nosotros te representemos, Señor Padre misericordioso, y seamos realmente, Padre Santo, esos hijos que tú tanto has anhelado. Padre bueno, que vivamos la palabra, porque muchas veces la hemos hecho, la hemos dicho, la hemos buscado, la hemos leído, Padre misericordioso, pero no hemos caminado sobre ella. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, un abrazo grande. Gracias a todos los que nos escriben, gracias a todos los que nos mandan los mensajes por WhatsApp, porque gracias a ellos es que hemos enfocado todas las enseñanzas de acuerdo a las necesidades que se van viendo. Y qué rico poder contestar y poder en un momento dado que nos sirve para enseñar. Gracias por dejarnos servir. Y vamos adelante de la mano del Señor.
Un abrazo grande y muchas bendiciones.